Bueno, hola a todos, mi nombre es Jacobo Ruiz Uribe, yo soy estudiante de Ingeniería Química y bueno, em, hoy vamos a finalizar con esta serie de videos acerca de la ecuación de la energía. Ya hemos visto de dónde surge, cómo se simplifica, la hemos utilizado en algún ejercicio con múltiples volúmenes de control. Hicimos otro ejercicio que también tenía balance de momentum y balance de masa. Y el día de hoy vamos a finalizar con un ejercicio de ecuación de energía, pero ahora con cálculos de fricción. En los ejercicios anteriores no hemos tenido en cuenta esa fricción o ya no la han dado en el enunciado, pero el día de hoy vamos a tener que calcular. Entonces, bien, como siempre, tenemos aquí primeramente el enunciado. Esta vez no voy a leerlo durante el video porque si no se haría muy largo, es un enunciado bastante extenso. Entonces te voy a dar unos segundos para que pauses el video y pues puedas leerlo, analizar la situación que está ocurriendo. Aquí tenemos solamente el enunciado y en esta diapositiva siguiente tenemos las preguntas. Entonces esta vez son tres preguntas, nos dan por ahí una ecuación, entonces te doy tiempo a que lo leas. Bien, como siempre vamos a realizar nuestro algoritmo de cálculo. Recuerda que es muy importante que seas consciente de cuál es tu propio algoritmo de cálculo y es importante que lo sigas y lo expreses pues por escrito en los ejercicios que realices de mecánica de fluidos en general. Entonces, bien, analicemos primero la situación. Básicamente tenemos un depósito del cual estamos sacando agua y lo estamos llevando a un tanque que está un poco más elevado y a una distancia, o más bien, el agua viaja por una tubería por 14 kilómetros, básicamente. Y esa tubería está dividida en dos tramos de diferentes tubos y tenemos dos bombas centrífugas en el primer tramo, en el primer tubo. Eso es lo que tenemos. Acá en las preguntas pues nos preguntan la energía mecánica que debemos suministrar, la energía mecánica que se pierde porque se vuelve energía interna y la temperatura a la que va a llegar el agua al tanque. Nos dicen que ignoremos las pérdidas menores y la transferencia de calor, el flujo es estable, desarrollado y uniforme. Y nos dan una ecuación para el factor de fricción de Fanning en flujo turbulento. Ojo acá, existen muchas ecuaciones para encontrar el factor de fricción, ya sea de Fanning o el otro factor es el de Darcy, pero pues como la ecuación de Colebrook, la de Coleman, la de Haaland, por ejemplo, pero pues en esta ocasión he traído esta de la literatura porque es un poco más sencilla, no requiere iteración, entonces por eso la vamos a usar el día de hoy. Podrías utilizar incluso el diagrama de Moody, recuerda que el diagrama de Moody es el diagrama de factor de fricción versus el Reynolds a diferentes rugosidades, también lo podrías usar, pero pues para este ejercicio utilizaremos esta ecuación. Entonces, bien, ahora vamos a hacer el esquema de la situación. Este es el esquema que yo he sacado. Tenemos aquí el depósito, el tanque, tenemos los dos tramos de tubería, las dos bombas, diámetros, longitudes, inclinación y las presiones. Aquí muy importante, esta presión no es la presión en el tanque, es la presión a la que debe llegar el fluido. Entonces es como si hubiera un manómetro justo en este punto que me indica que la presión debe ser 110 kilopascales. Tenemos la temperatura que en el depósito es de 20 grados Celsius. Entonces, bien, este de aquí sería el esquema. Recuerda que pues es meramente un esquema, obviamente las escalas no son iguales, ¿sí? Pues si acá hay 7 kilómetros, pues esto no es esta escala porque aquí dicen 12 centímetros. Pero bueno. Después de hacer el esquema, pues podemos hacer las suposiciones, que serían estas. Tenemos flujo estable. Como estamos hablando de agua, pues es un flujo incompresible. El sistema es adiabático, no hay transferencia de calor con el ambiente. Se desprecian las pérdidas menores. Recuerda que las pérdidas menores serían, por ejemplo, si hubiera algún codo o algún accesorio, una válvula, o incluso, por ejemplo, esta aquí entrada desde el depósito a la tubería o esta salida de la tubería al tanque, esas pérdidas las vamos a despreciar, las pérdidas menores. El flujo es uniforme y la variación en la temperatura no va a ser tan alta como para que varíe la viscosidad. Es decir, vamos a asumir que la viscosidad va a ser constante en todo el trayecto. Ahora ya teniendo estas suposiciones claras, pues podemos establecer nuestro volumen de control y nuestros puntos 1 y 2. Entonces tenemos aquí el punto 1 y el punto 2. Tenemos nuestro z igual a 0 justo acá en esta superficie
y ya podemos escribir los datos que nos da el ejercicio. Entonces tenemos flujo volumétrico, viscosidad cinemática, densidad, temperatura 1, la rugosidad en el tramo 1. Es importante no confundirse con tramo 1 y punto 1. Punto 1 es este de acá, tramo 1, este tramo. Este es el tramo 2 y este es el punto 2. Aquí hay la ventaja de que el punto 2 está dentro del tramo 2, por lo cual pues no es necesario hacer una distinción entre tramo 2 o punto 2, pero entre el tramo 1 y el punto 1 sí hay que hacer una distinción porque el punto 1 está por fuera del tramo 1. O sea, el punto 1 está acá y este es el tramo 1. Entonces es diferente si yo dijera temperatura del punto 1 a temperatura en el tramo 1, sería diferente, ¿ok? Entonces, bueno, importante hacer esa distinción. Tenemos la rugosidad en el tramo 2, que es aproximadamente cero, porque nos dicen que es muy lisa. Tenemos los dos diámetros, las dos longitudes y las dos presiones. Bien, ya después de haber hecho nuestro esquema, ahora sí podemos buscar la ecuación principal de este problema. Entonces, como siempre, la pregunta es, ¿qué ecuación me permite dar una respuesta? Entonces, aquí me preguntan en el inciso A la cantidad de energía suministrada. Como es cantidad de energía, no me preguntan un flujo de energía. Entonces, para el inciso A, la ecuación va a ser esta de acá. Cantidad de energía es potencia por tiempo. Luego B, cantidad de energía que se convierte en energía interna. Entonces, energía interna, ojo, no es la específica, esta es la específica. Cantidad de energía interna sería igual al flujo másico por el cambio en la energía interna específica multiplicado por un tiempo. Y la temperatura a la que llega el agua al tanque. Entonces, recuerda que para los fluidos, el delta de U es igual a Cp, es aproximadamente igual al Cp por delta de T. En este caso despejamos el delta de T y nos queda esta expresión. Entonces, bien, ya habiendo planteado estas tres, pues obviamente todavía no conocemos la mayoría de las variables, entonces nos toca plantear nuestros balances. Entonces, primero, balance de materia. Como estamos en estado estacionario, el flujo 1 va a ser igual al flujo 2 y también pues van a ser igual los flujos dentro de estos dos tramos. Entonces, bien, como tenemos la densidad y el flujo volumétrico, podemos encontrar el flujo másico que nos dio de 25 kilogramos por segundo. Y ahora, pues también tenemos que el flujo másico es igual a densidad por área por velocidad, tanto para el tramo 1 como para el punto o tramo 2. Para el punto 1 en específico no podemos hacer esta ecuación porque no conocemos el área del depósito, pero pues sí lo podemos hacer con el tramo 1 y con el punto o tramo 2. Entonces, bien, haciendo esto, pues reemplazamos el área para cada uno de los dos puntos, para el tramo 1 y para el punto o tramo 2. Despejamos las velocidades y ya tenemos toda la información, así que simplemente reemplazamos y encontramos las dos velocidades, velocidad en el tramo 1 y velocidad en el tramo 2. Entonces ya con el balance de materia, fíjate que hemos podido encontrar el flujo másico, la velocidad en el tramo 1 y la velocidad en el tramo 2, que estas tres variables pues nos servirán para más adelante. Ahora vamos con el balance de energía. Entonces, como siempre, partimos desde nuestra ecuación general. Como tenemos que estamos en estado estacionario, pues este término va a ser cero y como no hay transferencia de calor, el Q va a ser cero. Entonces, reemplazamos, quitamos las sumatorias, colocamos flujo másico 2 y flujo másico 1 y pues como son iguales los dos flujos, podemos poner solo el flujo 1. Ahora dividimos ambos lados por el flujo másico, nos queda esta expresión, ya el trabajo no nos queda en términos de potencia, sino en términos de trabajo específico. Y el delta de energías internas lo podemos reemplazar por el término de pérdidas totales. U2 menos U1 es lo mismo que GHL. Aquí es muy importante entonces que tengas presente que estas pérdidas totales van a tenerse que separar en las pérdidas en el tramo 1 y en el tramo 2. Y es porque las pérdidas mayores dependen tanto del diámetro como de la velocidad. Y como la velocidad y el diámetro es diferente para cada tubería, pues tenemos que separar los dos términos. Entonces, teniendo esa ecuación y considerando que el flujo es uniforme, podemos despejar o más bien simplificar los factores de corrección alfa. Entonces nos va a quedar esta ecuación, considerando que la velocidad 1 es mucho menor que la velocidad 2, porque el área 1, que es el depósito, es mucho más grande a la de una tubería, pues podemos simplificar esa velocidad. Y la presión en el punto 1, habíamos dicho que era cero, la presión manométrica. Entonces podemos cancelar esos dos.
y ahora podemos reemplazar lo que conocemos y simplificar. Fíjate aquí que la altura 2 la coloqué como el seno de 7 por la hipotenusa, que pues serán 14.000 metros o 14 kilómetros. Y la altura 1 pues eran los 7 metros, porque el punto 1 estaba a 7 metros por encima del punto donde colocamos el z igual a 0. Y ya teniendo esto, pues simplificamos lo que ya conocemos y nos queda esta ecuación. Entonces, fíjate que en este punto no conocemos las dos pérdidas. Entonces, nos va a tocar calcularlas. Entonces vamos a hacer eso, vamos a hallar las pérdidas mayores, ese es nuestro paso 6. Entonces la ecuación para pérdida en tuberías es esta de acá, 4 por el factor de fricción de Fanning por longitud sobre diámetro por velocidad al cuadrado sobre 2. Este factor de Fanning no lo conocemos, entonces pues va a tocar calcularlo para los dos tramos. Entonces esta fórmula va a ser para cada tramo, entonces GHL tramo 1 y GHL tramo 2. Y para hallar el factor de Fanning, pues vamos a ver si podemos utilizar esta ecuación. Recuerda que esta ecuación sería para flujo turbulento. Entonces, vamos a tener un factor de fricción para el tramo 1 y un factor de fricción para el tramo 2 que dependen del número de Reynolds. Entonces, para poder utilizar estas dos ecuaciones, voy a tener que primero calcular el número de Reynolds. Entonces, tenemos que el número de Reynolds es igual a densidad por diámetro por velocidad sobre viscosidad absoluta o diámetro por velocidad sobre viscosidad cinemática. Como conocemos la viscosidad cinemática, pues vamos a utilizar esta de acá. Entonces, para el tramo 1 conocemos toda la información, la velocidad, el diámetro y la viscosidad, y lo mismo para el tramo 2, sin que simplemente reemplazamos y encontramos el valor. Entonces, ambos números nos dan muy grandes, mayor a 260.000. Eso quiere decir que en ambos tramos el flujo es turbulento y bastante turbulento. Entonces ya en este punto que hemos encontrado los números de Reynolds, pues estamos listos para encontrar los factores de fricción y luego para encontrar las pérdidas mayores. Así que manos a la obra. Entonces calculemos para el factor de fricción de Fanning en el tramo 1, ya conocemos todo. Simplemente reemplazamos y encontramos el valor que corresponde a 0,005784. Ahora vamos con el tramo 2. Aquí en el tramo 2 es muy importante que recuerdes que la rugosidad en el tramo 2 habíamos dicho que era aproximadamente cero, pero nosotros no podemos volver cero este valor, porque si colocamos un cero en un denominador, pues nos va a dar un error matemático. Así que lo que podemos hacer es imaginarnos qué pasaría si ponemos un cero ahí. Si colocamos un cero acá, pues este término de d sobre cero sería infinito. Y el logaritmo de un número infinito sería infinito. Entonces, todo este término de logaritmo sería un infinito. 4 por infinito me sigue dando infinito. Infinito más 2.28 sigue siendo infinito. Pero cuando hago infinito elevado a la menos 2, ese término me va a dar 0. Porque es lo mismo que 1 dividido infinito al cuadrado. Entonces, ese número me va a dar 0. Así que lo que podemos hacer es cancelar todo este término que está elevado a la menos 2. Nos da 0. Entonces la expresión nos queda así y reemplazamos el número de Reynolds del tramo 2 y encontramos el factor de fricción de Fanning en el tramo 2 que corresponde a 0,003648. Ya teniendo esto, podemos encontrar las pérdidas en cada tramo. Simplemente es reemplazar, nos dan estos dos valores y ya teniendo ambos, pues podemos encontrar las pérdidas totales, que es la suma. Entonces nos da que las pérdidas totales son de 6.510.44 joules sobre kilogramo. Entonces fíjate que para este punto ya encontré las pérdidas por fricción y ahora sí puedo volver a la ecuación que tenía antes. Entonces ese va a ser mi paso 7. Ya puedo encontrar la energía que requiero durante un día. Desde el balance de energía nos había dado esto de acá. Ya conozco cuánto da esta suma. Así que reemplazo el valor y encuentro que el trabajo específico es 23.275.1 joules por kilogramo. Ya teniendo este valor, ya puedo responder el inciso A. Entonces, la energía total es potencia por tiempo y la potencia es igual a el trabajo específico por el flujo másico. El tiempo pues es un día, así que 24 horas. Y como ya conozco el resto de los valores, fíjate que aquí lo que hice fue reemplazar o pasar de joule sobre kilogramo a kilojoule sobre kilogramo para que me quedara en kilovatios por hora. Entonces, reemplacé los valores, calculé y me dio que el trabajo total requerido o que se requiere suministrar durante un día es de 13.965.1 kilowatts por hora.
Esa sería la respuesta a el inciso A. Vamos con el inciso B, encontrar la energía perdida durante un día. Entonces, de los cálculos de pérdidas, habíamos encontrado esto, que las pérdidas eran 6.510,44 joules sobre kilogramo, y con eso ya podemos encontrar el inciso B. Entonces, el cambio de energía total va a ser igual al flujo másico por el cambio de energía interna específico por el tiempo. Entonces, aquí es muy importante, recuerda que este delta U específico es igual a las pérdidas. Y ya tenemos estos tres datos, así que simplemente reemplazamos y calculamos. Entonces nos da que el cambio de energía interna, o lo que es lo mismo, la energía que se pierde, la energía mecánica perdida, equivale a 3.906,3 kilowatts por hora. Entonces ahí ya tenemos el inciso B. Finalmente, pues nos piden encontrar la temperatura de llegada al tanque. Entonces, de nuevo, de los cálculos de las pérdidas habíamos llegado a esto, y como dijimos ahorita, como el delta de U es igual al GHL o a las pérdidas, pues simplemente reemplazamos y ya conocemos tanto las pérdidas como el valor de capacidad calorífica del agua. Así que simplemente reemplazamos ambos valores, nos da que el cambio de temperatura es de apenas 1,55 grados Celsius, lo cual es lógico porque realmente los fluidos sí se calientan debido a la fricción en tuberías, pero pues tampoco se calientan tanto. Entonces, ya teniendo que el delta de temperatura es de 1,55 grados Celsius, pues conociendo la temperatura 1 nos va a dar que la temperatura 2 es igual a 21,55 grados Celsius. Entonces, es lógico que llegue con la temperatura un poquito más elevada debido a que pues el fluido se va a calentar debido a la fricción. Entonces, bien, con esta última ecuación hemos resuelto los tres incisos. Ya de esta manera nos queda resuelto el ejercicio. Entonces, mmm, espero haya quedado bastante claro. Entonces, recuerda que para hallar las pérdidas por fricción es importante pues las variables de diámetro, longitud, de velocidad, y sobre todo que tengas presente entonces que siempre para calcular las pérdidas es muy importante primero verificar los números de Reynolds. Verificar los números de Reynolds me va a permitir saber si el flujo es turbulento o laminar, y a partir de saber en qué régimen estoy, pues puedo escoger una ecuación para hacer el cálculo. Entonces eso es vital para este tipo de ejercicios. Entonces espero haya quedado bastante claro y que te haya gustado el video. Muchas gracias por tu atención y que tengas un buen día.